Bienvenidos a este espacio, gracias por acompañarnos hoy en medio de todo este proceso que estamos llevando a cabo, el ayuno que hemos decidido hacer hoy para orar por la libertad. Y ha sido dedicado especialmente a las adicciones. Y antes de arrancar directamente con la palabra, como nosotros tenemos regularmente en nuestra mente asociado con adicción, algo que implique consumo de sustancias, la gente es adicta y eso es verdad, o sea, definitivamente, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción se define como una enfermedad. Tenemos que tener en cuenta eso, es una enfermedad donde el individuo necesita o busca a través de sustancias, pero no solamente a través de sustancias, sino también de relaciones, de apego a ciertas cosas. Lo que busca la persona es satisfacer una necesidad o aliviar un dolor. Entonces, cuando hablamos de adicción, nosotros solemos pensar en drogas, en alcohol, en pornografía, en cosas que definitivamente a simple vista se ven muy mal. Y nosotros entendemos que eso particularmente está mal. Entonces, como yo no consumo drogas, como no consumo pornografía, como o consumo alcohol muy poquito, de una manera responsable, entonces yo siento que no tengo ningún tipo de adicción. Pero resulta que la adicción va mucho más allá y es mucho más peligrosa de lo que nosotros podemos suponer. Primero, nosotros tenemos que entender que la adicción es una enfermedad muy, pero muy compleja y se caracteriza por la búsqueda patológica. O sea, ya no es una búsqueda normal, como todo ser humano puede buscar el amor, el reconocimiento, la aprobación, eso es algo normal, pero ya la adicción pasa a ser una búsqueda patológica de recompensa o alivio a través del uso de sustancias o también a través de la realización de ciertas acciones que a simple vista quizás no tengan por qué ser malas, no tengan por qué ser negativas. Sorpresivamente hay adicciones. Una madre puede ser adicta a su hijo, por ejemplo. ¿Quién iba a pensar que una madre pueda desarrollar adicción a sus hijos? Una persona puede ser adicta a la limpieza, una persona puede ser adicta a una relación y no solamente lo que nosotros pensamos, las relaciones tóxicas, donde la gente se hace daño y sigue allí metido, porque resulta que esas relaciones tóxicas pueden ser padres e hijos, hijos a padres, pueden ser entre pareja, pueden ser entre familia. El reconocimiento y la búsqueda de ese placer o la búsqueda de aliviar algún dolor, aliviar alguna situación, puede derivar en una adicción. Y el problema es que las personas compulsivamente realizan esos actos o consumen sustancias porque sienten que no pueden dejar de hacerlo. Y conscientes o inconscientes del daño que se puedan estar haciendo, las personas buscan repetir esas acciones. Entonces, nosotros como seres humanos partimos como cristianos de la idea de la libertad. Nosotros somos libres de tomar decisiones acerca de lo que queremos o lo que no queremos hacer. Sin embargo, el tema de la libertad es un tema muy debatido en la filosofía, no solamente la filosofía contemporánea, sino ha sido discutido desde siempre. Si nosotros nos vamos solamente a a la idea de los griegos, del complejo de Edipo, nosotros como cristianos pensamos que la libertad es algo ya dado, es algo ya presupuesto y que no tiene ninguna discusión. Pero resulta que nosotros aquí en Occidente, ya los griegos pensaban que el ser humano no es libre. Si nos vamos a la fábula de Edipo Rey, Edipo, su destino ya estaba dado por los dioses, por el oráculo de Delfos, y por mucho que Edipo quiso huirle a su destino, no pudo.
Por mucho que él intentó libremente hacer su voluntad y que no se cumpliera lo que el oráculo había dicho, pues no lo logró. Y Edipo terminó haciendo lo que el oráculo de Delfos ya le había dicho que le iba a pasar. Entonces, el tema de la libertad, nosotros como cristianos lo damos por supuesto, porque en el libro de la ley Dios le dice al hombre, hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas. Pero resulta que nosotros asumimos que siempre hemos sido libres y que por lo tanto la libertad genera responsabilidad y genera imputabilidad. Si una persona libre decide hacer algo que no está bien, pues lo eligió libremente, por lo tanto es responsable y es imputable de sus acciones. Pero ¿qué tal si yo les dijera que se ha demostrado científicamente que quizá eso no es así, o por lo menos, no es que se ha demostrado, mentira, estoy hablando mal, se ha puesto sobre el tapete resultados científicos que pueden dar el traste con la idea de la libertad. Resulta que hace mucho tiempo unos científicos alemanes, los nombres son un poco complejos, voy a leerlos, Hans Kornhuber y Luther Decker, ellos hicieron un experimento para analizar a través de una serie de estudios científicos. Esto no es algo filosófico, porque filosóficamente el tema de la libertad ya había sido bastante debatido antes, pero en el siglo XX, 1900 tempranos, estos hombres decidieron poner a prueba si neurológicamente ocurría algo en el momento en que una persona tomaba la decisión de hacer algo y el momento en que lo hacía. Entonces se dieron cuenta que efectivamente el cerebro comienza a elaborar todo un patrón que se suponía que tenía que derivar en la acción. Entonces la persona decide, por ejemplo, levantarse de una silla y entonces el cerebro, en el momento en que la persona decide levantarse de la silla, comienza todo su recorrido en la toma de decisiones. Pero sorpresivamente para los mismos investigadores como para la comunidad científica, resultó que el cerebro comienza ese proceso de preparación para esa acción antes que el individuo haya tomado la decisión libre de levantarse de la silla. Antes de que yo dijera, qué pereza, ya tengo mucho tiempo sentada y decida levantarme, mi cerebro ya empezó ese proceso. Ya empezó el proceso de darle la orden al cuerpo de levantarse. Y peor aún, en unos 15, 20 años después, un estudioso, un científico norteamericano, llamado Benjamin Libet, hizo otro experimento que comprobó ya con algunas herramientas más sofisticadas que eso efectivamente era así, que eran apenas milisegundos los que pasaban, si no recuerdo mal, eran 200 milisegundos que pasaban entre el que el cerebro ya había tomado la decisión de hacer una acción, de ejecutar una acción, al momento en que el individuo tenía conciencia del deseo de realizar esa acción. Entonces, estos experimentos fueron sumamente polémicos y debatidos porque ¿dónde queda entonces la responsabilidad humana? La responsabilidad del ser humano al momento de realizar una acción. Si nosotros en nuestro pensamiento cristiano hablamos de pecado, es porque hay una responsabilidad del individuo de las acciones que lleva a cabo. Si el hombre peca, es porque definitivamente decidió pecar. Pero ¿qué pasa entonces cuando no es así? Cuando la ciencia parece apuntar a que el cerebro empieza el proceso de la ejecución de la acción antes de que nosotros siquiera pensemos en hacerla. Curiosamente, Benjamin Libet, en su experimento,
llega a una conclusión. Aunque el cerebro haya comenzado el proceso, nosotros tenemos solamente 150 milisegundos, no para decidir que quiero hacer algo, sino para decidir parar la acción que el cerebro comenzó. Y esto es absolutamente precioso porque aunque no lo tomen como una prueba irrefutable, pues para mí esto demuestra que la palabra de Dios es tan cierta que algo escrito en el año 50 o 60 después de Cristo viene a ser por lo menos apoyado por la ciencia en el año 1920, porque resulta que ya el apóstol Pablo había hablado de esto. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, y hoy vamos a enfocarnos en la carta a los romanos, en el capítulo, parte del capítulo 6 de la carta a los romanos, nos damos cuenta que si bien es cierto que nosotros, que nuestra naturaleza carnal, porque de eso también va a hablar Pablo en el capítulo 8 de esta misma carta, nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza animal, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Entonces tenemos la decisión. Como animales vamos a querer hacer, como carnales vamos a querer hacer algo, pero como hombres espirituales, en nuestra nueva naturaleza espiritual, tenemos la decisión si hacemos o no hacemos algo. Yo les pido, acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 23. ¿Listo? Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ustedes siéntanse la libertad. Ahora sí, la libertad de leer la traducción que les guste más. Pablo les escribe a los romanos: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En Reina Valera va a decir de la justicia. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos
Gracias por esta libertad que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber pagado el precio de nuestra libertad. Y te clamamos hoy, Señor, toma el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en mi boca y que seas tú hablando a través de mí, llegando a lo más profundo de nuestro corazón e impulsándonos a hacer lo correcto. Padre, tenemos una nueva naturaleza que te pertenece a ti. Ayúdanos a servirte a ti, Señor, a servir a la justicia, a servir al bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si nosotros nos quedamos aquí en la carta a los romanos, lo primero que dice Pablo en este fragmento que elegí de la carta es: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Y esto me parece absolutamente precioso porque precisamente Pablo nos está hablando, nos está poniendo el ejemplo de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y creo que si nosotros analizamos nuestra vida, podemos llegar a la conclusión de que definitivamente hay cosas que hacemos y que no estamos muy conscientes por qué las hacemos. Mire, aunque usted sea la persona más buena del mundo, te hablo a ti, don bueno o doña buena, doña justa, don justo, que son estas personas. No se vayan a sentir mal por lo que les voy a decir, pero es que a veces nosotros nos sentimos así, que hacemos todo divinamente, que nosotros no tenemos nada de que arrepentirnos, porque realmente llevamos una vida buena, somos un buen ejemplo para las demás personas, ayudamos a los demás, servimos a los demás, servimos a Dios, y yo oro y yo ayuno, etcétera, 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 no hago nada malo, pero resulta que en la Biblia, en esta misma carta a los romanos, Pablo va a decir que no hay ninguno bueno. Entonces, partamos de este punto. No hay ninguno bueno. Y por muy buenos que nosotros nos sintamos, nosotros tenemos que reconocer que no somos buenos. El problema es cuando de verdad nosotros nos sentimos buenos. Porque si nosotros nos sentimos buenos, estamos diciendo, mm, apartando el hecho de que estamos llamando a Dios mentiroso, nosotros estaríamos diciendo que no necesitamos la gracia de Dios. Porque ¿para qué si yo soy bueno? Y a veces, de verdad, de todo corazón, no caer en el juego de repetir: no, yo sé que no hay ni uno bueno, yo no soy bueno, yo tengo mis imperfecciones. A veces puede ser que lo hagamos de una manera deshonesta porque de corazón no sentimos que somos malos, no sentimos que estamos haciendo nada malo, pero creo que es importante revisar no tanto las acciones conscientes que nosotros estamos llevando a cabo, sino todo lo contrario, las inconscientes. Esas acciones compulsivas, y no me refiero a quienes tienen los problemas que tengo yo, por ejemplo, de contar los pasos, contar las escaleras cuando las bajo, las acciones compulsivas como tengo que revisar 1000 veces que toda la estufa esté apagada, que todo esté bien. Miremos un poco las cosas que nosotros a veces decimos compulsivamente. Quizás las cosas que nosotros pensamos y no entendemos de dónde viene ese pensamiento, aquello de lo cual tal vez nosotros sintamos: no me doy cuenta cuando lo hago, no sé por qué lo hice. Y creo que todos podemos, no lo sé, no he conocido a nadie lo suficientemente bueno para decir: no, yo no hago nada así. Tal vez sí exista gente así, pero en términos generales nosotros podremos darnos cuenta que hay cosas que compulsivamente las hacemos. Cosas como, no sé, defender a nuestra familia compulsivamente, porque mi familia es perfecta. Defender a mi iglesia compulsivamente porque en mi iglesia sí se predica la verdad. Cosas compulsivas como que mis hijos son perfectos. Estos niños son una maravilla, ellos no molestan, no me han dado trabajo.
parecen cosas tontas, pero eso está revelando algo de nuestro carácter y algo de nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás de eso? Y quizá nosotros, los que somos más normalitos, que sabemos que somos unas chandas, yo creo que la mayoría de verdad caemos en ese grupo que reconocemos que definitivamente necesitamos la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios, no damos pie con bola. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión de Pablo es muy simple, aunque muy dolorosa. Lo primero, de hecho, los tres, digamos, mandatos, porque esto está en modo imperativo. Los tres imperativos que hay aquí es no permitan, no caigan y no dejen. No permitan que el pecado los controle, que el pecado controle la manera en que viven. Entonces aquí eso nos revela algo importantísimo. El pecado es capaz de controlar y el pecado es capaz de controlar la manera en que yo estoy viviendo. Y la manera en que yo estoy viviendo no necesariamente se reduce a mis actos conscientes. Quiero jugar aquí mucho con esa parte de consciente e inconsciente, porque allí radica la libertad, no en lo consciente, no en las cosas que yo decido deliberadamente hacer. Hay algo que yo hago y que a veces siento que no puedo controlarlo, que quizá ni siquiera me doy cuenta que no puedo controlarlo hasta que tal vez alguien llega, alguien con toda la misericordia del mundo, me dice, oiga, usted está haciendo esto y me duele. Me lastima cuando me tratas de esta manera, me lastima cuando me hablas de esta manera, me duele cuando hablas de los demás de esta manera. Y entonces, en ese momento, nosotros tenemos la oportunidad de traer a la conciencia lo que estamos haciendo y preguntarnos por qué lo hago y tomar la decisión. ¿Se acuerdan de los 150 milisegundos? En esos 150 milisegundos, tomar la decisión de no permitir que el pecado controle lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, o simplemente la manera en que yo estoy viviendo. No caigan ante los deseos pecaminosos. Otra vez, 150 milisegundos. 150 milisegundos para decidir no caer ante los deseos pecaminosos, no caer ante aquello que yo quiero hacer. Y esto a mí me parece demasiado importante porque la misma ciencia nos está dando luces a que nosotros tenemos un espacio para tomar una decisión de no hacer algo que me estaba sometiendo, que me estaba esclavizando, sea cual sea la adicción que yo pueda tener, sea a las drogas, sea al sexo, sea a la pornografía, a los videojuegos, a ganar, a atender a los demás, porque incluso eso, ese servicio, esa bondad compulsiva de ciertas personas, no necesariamente es algo bueno. Puede ser un mecanismo, puede ser una adicción al reconocimiento para que te digan lo bueno que tú eres. Ese deseo compulsivo de ir a salvar a otro de cualquier peligro, eso puede ser un deseo compulsivo para tener la valoración o el reconocimiento simplemente saber que los demás se dieron cuenta de que existo. Hay cosas que nosotros no sabemos por qué las hacemos. Sin embargo, Pablo nos está diciendo, tenga cuidado. Y ese no permitan, no caigan y no dejen, nos está diciendo, estén alerta. Nos está llamando a estar despiertos para entender que hay cosas que nosotros podemos evitar. Dice el versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. Y aquí vamos a pararnos aquí, porque Pablo está hablando de ninguna parte del cuerpo, ninguna. Eso quiere decir que puede haber partes de nuestro cuerpo
No vamos a dividirnos entre extremidades, tronco superior, tronco inferior. No, vamos a ver partes de nuestra vida, partes de nuestra conciencia, partes de nuestra existencia que pueden estar sirviendo al pecado, áreas de nuestra vida que pueden estar sirviendo al pecado. Entonces nosotros podemos estar, por un lado, en nuestro consciente haciendo cosas muy lindas, muy altruistas, muy dadas al servicio a Dios, pero tal vez hay un área en nuestra vida que no. Tal vez hay un área de nuestra vida que está sirviendo al pecado, que está sirviendo al mal. Entonces Pablo dice, no se deje, pilas, no se deje. Entonces aquí tenemos que recordar esos 150 milisegundos que tenemos para tomar una decisión de frenar el pecado. Y en vez de servirle al pecado, en vez de caer ante la tentación, ante el deseo pecaminoso, yo puedo en esos 150 milisegundos servir completamente a Dios. En lugar de hacer todo lo anterior, en lugar de permitir que el pecado controle la manera en que vives, de caer ante los deseos pecaminosos y de dejar que alguna parte de nuestro ser se convierta en instrumento para servir al pecado, paro 150 milisegundos para decidir servir completamente a Dios. Y hay una razón para eso. Pablo va a decir que nosotros antes estábamos muertos. Se lo está diciendo a la iglesia en Roma, se lo está diciendo a un grupo de creyentes, se lo está diciendo además a personas que como nosotros no eran judíos y por lo tanto no tenían todo ese bagaje de la cultura y del pensamiento hebreo, se lo está diciendo a gente común y corriente como nosotros, de la calle, pecadores, incircuncisos y terribles que antes servíamos a otros dioses, que antes servíamos a nuestro propio placer, pero les está diciendo, ustedes antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Tenemos una nueva vida y esa nueva vida nos permite a nosotros decidir a quién vamos a servir, si le seguimos sirviendo al pecado o le servimos a Dios. La nueva vida nos permite eso, esa nueva naturaleza. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un tipo que era buenísimo, un fariseo que era maestro, perdón, principal de una sinagoga, un hombre bueno, un hombre que después terminó siendo discípulo de Jesús. Pero a Nicodemo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, en ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que Jesús nos da, nosotros podemos tomar la decisión si le seguimos sirviendo al pecado, le servimos a Dios. Pero nosotros, aún habiendo recibido esa vida nueva, tenemos 150 milisegundos para decirle al pecado, no, usted ya no es mi amo, porque antes nosotros usábamos nuestro cuerpo para servir al mal, para hacer lo que a Dios no le agradaba, así fuera amar a nuestros hijos, porque resulta que nosotros podemos tener una relación adictiva con el amor a nuestros seres queridos. Entonces, todo lo que se salga de ese blanco que Dios ha fijado, que es el bien, que es el servicio a Él, que es hacer lo que a Dios le agrada, y ya, por si acaso no sabe qué hacer, aquí está, son muchas páginas que Dios nos ha dado para que nosotros entendamos cómo quiere Él que vivamos, entregados a Él porque Él quiere lo mejor para nosotros, o nosotros podemos decidir qué es lo mejor para nosotros. Allí está el pecado. Cuando nosotros le decimos a Dios, yo creo que yo sé mejor lo que me conviene a mí. Entonces, en lugar de eso, en lugar de hacer lo que Dios quiere, que usemos todo nuestro cuerpo para hacer lo que es correcto, lo que es para la gloria de Dios, para mostrar quién es Dios. Porque yo puedo hacer las cosas para la gloria de Dios, yo puedo hacer lo bueno,
entre comillas, para la gloria de Dios, o puedo hacer lo bueno para mi propia gloria. Y aunque al mundo le parezca bueno, ya empieza a ser pecado. Malas noticias, porque nosotros podemos estar haciendo aparentemente lo mejor, pero si yo lo estoy haciendo para mi gloria, y es muy difícil decir hasta aquí, hasta esta línea, es para la gloria de Dios y de aquí para allá es para mi gloria, es muy difícil determinar cuál es esa línea, por lo tanto, hay un montón de normas, de mandamientos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vivir bien, para que nosotros podamos vivir como aquel que compró nuestra libertad, como Jesús. Entonces, ya nosotros, los que hemos creído, y se lo está diciendo a una iglesia que no son judíos, le está diciendo, yo ustedes no viven bajo la ley. O sea, por si acaso, para aquellos que vienen a decir es que si usted no cumple todos los mandamientos, entonces se va a ir al infierno. Falso, absolutamente falso, porque ya Jesús compró nuestra libertad. Ya Jesús nos ha librado de la ley. Ya Jesús nos libró de de este pacto que establecía que nosotros, para poder ser agradables a Dios, para poder ser benditos, nosotros teníamos que cumplir absolutamente todos los mandamientos. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto y en ese nuevo pacto nosotros solamente tenemos que creer. Y perdónenme, no lo voy a decir en francés, pero dejemos la bobada de creer que solamente diciendo, ay, yo creo en Jesús, entonces ya yo estoy realmente creyendo. Vamos a ponernos serios porque esto es un tema de vida y muerte. Porque nosotros podemos decir, yo creo en Jesús, yo creo en todo lo que Él ha dicho, pero no vivimos como vive Jesús. Entonces, si yo no, si yo vivo como a mí me parece y no como le parece a Dios, entonces yo no le estoy sirviendo a Dios. Yo no estoy creyendo en Dios, no, por lo menos no en el Dios bíblico. Yo le estoy diciendo no. Gracias por tu salvación, gracias por librarme, pero yo voy a vivir como se me dé la gana. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que parece que nos conoce muy bien, parte en dos nuestra vida. La parte en dos. Venga y tome su berraca decisión. ¿Usted cree que porque ahora está libre de la ley, puede vivir como se le da la gana? Nosotros lo dice una palabra, entonces ahora vamos a pecar. Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Por supuesto que no. Esa es la palabra de Pablo, clarísimo. El apóstol de la gracia lo está diciendo, clarísimo. No. El hecho de que Dios nos haya librado del pecado, nos haya librado del yugo de la ley, significa que vamos a seguir pecando. Y aquí nos vamos, imaginémonos un momento a una persona que de la noche a la mañana, y lo digo porque ha pasado, de la noche a la mañana dejó de ser adicta a una sustancia. Hay un predicador muy conocido en México, se llama Fermín Cuarto. Fermín Cuarto era un vocalista del grupo, creo que era Control Machete, si no me acuerdo, un grupo de rock mexicano, y él cuenta en su testimonio que él era adicto a la marihuana, pero de una manera brutal. Y que de la noche a la mañana, o sea, oraron por él en la iglesia, yo no sé si ya estaba casado o apenas eran novios, su mujer, su actual mujer, lo llevó a la iglesia, oraron por él y él fue libre de la adicción a las drogas. Y él cuenta en su testimonio que, sí, de la noche a la mañana, al día siguiente se despertó y simplemente ya no le provocó.
Imaginémonos un momento a Fermín Cuarto diciendo, pues ya no soy adicto, pero entonces puedo fumar marihuana de vez en cuando, pero no todos los días, no a todas horas. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tendría que una persona que ha sido libre de una adicción, entonces ahora tome la decisión de hacerlo de vez en cuando? Creo que cualquiera de nosotros que no somos adictos a las drogas, lo miraríamos con absoluta y total desaprobación y diríamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente caiga en esto? Después de haber visto un milagro como el que ha visto, pues resulta que nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo, no sé en qué áreas, porque cada uno debería empezar a conocerse a sí mismo para ver en qué áreas nosotros estamos decidiendo seguir pecando. Pablo dice, no, no lo haga, ya somos libres, no lo haga. Y la razón es muy sencilla. Y lo dice Pablo otra vez con el ejemplo de la esclavitud. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado y ser llevado a la muerte, o puede obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. O nosotros somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Dios. Lo que nosotros creemos o llamamos libertad es simplemente la decisión que nosotros tenemos 150 milisegundos, recuérdalo, científicamente. Libet, Benjamin Libet, 150 milisegundos para tomar la decisión. ¿Soy esclava del pecado o soy esclava de Dios? Porque a alguien tengo que obedecer. Porque si nosotros creemos en esa ilusión que nos han vendido de que la libertad es hacer lo que se nos da la gana, cuando se nos da la gana y cómo se nos da la gana, entonces en realidad nos estamos volviendo esclavos del sistema que nos está diciendo, ven, te digo lo que se te da la gana. Se te da la gana comprar, se te da la gana irte de viaje, se te da la gana hacer X, Y o Z, que sencillamente te va a costar un montón de plata, pero no importa, eres libre. Entonces, eso que nosotros creemos libertad no es elegir entre los diferentes tipos de pizza, no es elegir entre un montón de sabores de helado, eso no es libertad. La libertad en este momento se reduce a dos servidumbres, o sirvo al pecado o sirvo a Dios. El pecado, el servir al pecado me va a llevar a la muerte, pero servir a Dios, someterme a Dios, o como lo dijo Jesús, lleven mi yugo es liviano, mi yugo es fácil de llevar. Y entonces aprendan de mí que soy manso y humilde, déjese guiar. Y es que si nosotros realmente le creyéramos a Dios, diríamos, pues me voy a cargar el yugo de Dios, de Jesús, porque Dios lo dijo, se lo dijo mediante el profeta Jeremías. No te das cuenta que los planes que yo tengo para ti son planes de bien. Dios nos ama. Y como Dios nos ama, nos ha dado una serie de reglas para que nosotros podamos vivir bien nuestra libertad. Nuestra libertad está, según estos científicos, en 150 milisegundos. No le digo no al pecado o le digo sí. Son cuestión de milisegundos. Mi naturaleza carnal me va a llevar a hacer lo que el pecado quiere porque es más fácil. Es a lo que estoy acostumbrada. Es lo que el cuerpo me pide, servir al pecado, obedecer a mi naturaleza animal. Pero yo no puedo acusar a un perro de robarse el bistec. Si yo dejo una carne servida y el perro se la come, yo no lo puedo acusar de ladrón. Si un gorila le pega a otro gorila por comida, pues yo no puedo acusarlo de violencia y demandarlo.
Pero si yo le pego a otra persona, yo sí soy imputable de pecado. Yo estoy haciendo deliberadamente el mal porque yo tengo una naturaleza diferente. Y más aún, si yo siendo cristiana, si yo habiendo recibido la libertad de Cristo, decido hacer lo malo, pues yo no puedo decir que no soy culpable de juicio porque ha sido mi decisión, que puedo hacer lo que mi naturaleza animal me impulsa a hacer o yo puedo hacer lo que mi naturaleza espiritual me está invitando a hacer. Yo puedo obedecer a Dios, yo puedo obedecer la palabra de Dios, pero no como una condición para ser salva, sino simplemente porque yo creo que me lleva al bien, que me lleva a la vida. Y ahora que yo estoy libre de la esclavitud del pecado, puedo hacerme esclava de la justicia, esclava de la vida eterna, esclava como lo dice, de la vida recta, como lo dice la traducción NTV. Entonces, ahora yo puedo elegir a quién sirvo. Yo me hice esclava del pecado sin saber que lo estaba haciendo. Ahora yo puedo hacerme esclava de la vida, pero conscientemente. Y esto lo anticipó Dios ya cuando dio las leyes acerca de la esclavitud en Deuteronomio 15, y es absolutamente precioso porque la esclavitud en el pueblo hebreo era diferente al resto de las naciones. En los hebreos, cuando uno de sus hermanos se hacía esclavo, lo tomaba por 6 años y en el séptimo año tenía que liberarlo. Y no solamente darle la libertad y ya, sino darle la libertad y aparte de la libertad, darle todos los recursos que esa persona necesitaba para poder hacer su vida, porque así se protegía a las familias en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Pero, dice en Deuteronomio 15, si ese esclavo decide que no quiere irse porque te ama y quiere quedarse en tu casa porque te ama a ti, ama a tu familia y prefiere seguir siendo tu esclavo y no ser libre, pues va a ser esclavo tuyo por toda su vida. No es que luego va a cambiar de opinión y va a decir, no, sabes que ya, de verdad, bueno, cuando se cumplan los próximos 7 años, ahí sí me voy, porque me aburrí, ya no podía, ya no tenía opción, quedaba sellado que él iba a ser su esclavo por siempre. Ahora nosotros podemos tomar nuestra decisión en libertad. ¿A quién queremos servir? ¿Queremos seguir sirviendo al pecado o queremos decirle a la justicia, queremos decirle a Dios, sí, quiero ser tu esclavo y servirte a ti? Entonces en ese momento ya nosotros podemos barrer con el pasado y en este momento podemos entregarnos a esta nueva vida. Y Pablo va a decir que entreguémonos como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y aquí hay algo muy importante. En el versículo 20 Pablo dice, cuando eran esclavos del pecado, no tenían obligación de hacer lo correcto. Nosotros no teníamos ninguna obligación antes, porque le servíamos al pecado, no teníamos por qué obedecer a la justicia. Si le servíamos al mal, no tenemos por qué servirle al bien. No hay ninguna imputabilidad allí. Pero en el momento, y esto es para todos los creyentes, porque si tú caíste aquí de casualidad y te llamó la atención y te quedaste para escuchar, pues realmente, y si tú no eres creyente, pues no tienes ninguna obligación de hacer lo justo, de hacer lo bueno, según los mandamientos de Dios. Sin embargo, si tú eres cristiano, si tú has decidido creer en el Dios cristiano, si tú te haces llamar discípulo de Jesús, pues allí, mi querido amigo, te tengo una pésima noticia por si acaso estás pensando que puedes jugar en dos equipos y puedes jugar al contraespionaje.
que nosotros tenemos la obligación, ya cuando hemos decidido por Jesús, nosotros tenemos la obligación de seguir a nuestro amo, de seguir su ley, porque si estamos en una casa, tenemos que seguir las normas de esa casa. Antes, cuando vivimos en la casa del pecado, pues nosotros no teníamos ninguna obligación de hacer lo bueno. Ahora sí, ahora como siervos de Dios, como esclavos de Dios, pues tenemos que obedecerlo. Insisto en este punto, no para salvación, sino para guardar nuestra vida, porque al final la paga del pecado, como dice Pablo, es la muerte. Y si nosotros queremos seguir sirviendo al pecado, pues tenemos que entender lo que la paga es la muerte. Y ojo, por si acaso no eres cristiano y no estás familiarizado con el cristiañol, te voy a traducir. Hay algo que se llama la vida eterna y también hay algo que se llama la muerte, en la que todos estamos. Jesús nos ha librado de la muerte, de la condenación y nos ha llevado a la vida eterna. Nosotros tenemos la decisión de servir a Dios y tener la vida eterna o servir al pecado y seguir en la muerte, seguir muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice el apóstol Pablo. La paga del pecado es la muerte, así de simple. La decisión es nuestra. Nosotros podemos, y el problema es este, que nosotros somos adictos al pecado. Nuestra naturaleza es irnos a pecar. Nuestra naturaleza es buscar nuestro propio placer, buscar nuestra recompensa o buscar huirle al sufrimiento. Entonces, los mecanismos que nosotros usemos para una cosa o la otra pueden variar y podemos estarnos engañando de muchísimas maneras. Nosotros podemos creer estar haciendo el bien cuando estamos haciendo nuestra voluntad y lo estamos haciendo para nuestra propia gloria, para nuestra satisfacción. Pero si nosotros queremos librarnos de las adicciones, librarnos de esta adicción al pecado, pues lo primero que nosotros tenemos que recordar siempre es que bueno, instintivamente nosotros vamos a hacer lo malo. Lo malo no necesariamente para la sociedad puede ser buenísimo. Nosotros podemos estar haciendo lo malo a los ojos de Dios, aunque le parezca muy bueno a la sociedad, y podemos estar haciéndolo de modo impulsivo, de modo inconsciente. No sabemos por qué lo hacemos. Y en el capítulo 7, Pablo va a decir de una manera casi trágica, identificándonos con todo, y yo creo que todos nos identificamos con él. Hago el mal que no quiero hacer y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el único que nos puede librar del pecado y nos puede librar de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque esta es la parte genial. Nosotros instintivamente vamos a pecar, porque es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero no olvidemos algo, tenemos una nueva naturaleza. Ya no tenemos excusa. Tenemos 150 milisegundos. Somos imputables. Somos culpables. Y Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, en el libro Libre Albedrío, él pone de manifiesto esto. O sea, nosotros sí somos capaces como seres humanos de tomar decisiones libres, de tomar decisiones tan radicales como no someternos a los edictos de un emperador y morir a causa de ello, sabiendo que la vida terrenal, la vida animal, la vida carnal se va a acabar, pero que nuestra recompensa es la vida eterna. Nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza que se inclina al pecado
se inclina a la adicción, se inclina a la compulsión. Sea cual sea tu adicción hoy, necesitamos enfrentarnos a ella. ¿Cuál es? ¿Cuál será nuestra adicción? ¿Será que todos somos adictos a algo y que tal vez ese algo no sea tan escandaloso, tan llamativo, tan feo? Tal vez ni siquiera se nota, tal vez ni siquiera lo hemos notado, pero podemos estar siendo adictos a pensamientos, podemos estar siendo adictos a conversaciones, a palabras, a discursos que nos hacen sentir bien, que nos generan gratificación. O podemos estar buscando esa gratificación en sustancias, en relaciones, en pornografía y en un montón de cosas que pueden ir desde lo más nefasto hasta lo más inocuo, aparentemente. Pero todos nosotros tenemos que tomar hoy la decisión a quién queremos servir, qué naturaleza queremos alimentar, nuestra naturaleza carnal o animal. Queremos seguir pegados a lo que nos daña y a lo que nos daña según Dios, no según el mundo. O nosotros queremos seguir de verdad los pasos de Jesucristo para poder vivir esa libertad que vivió Él, que Él libremente, en pleno uso de sus facultades, decidió morir por nosotros. En pleno uso de sus facultades y con toda la conciencia que tenía, él decidió entregar su vida, y no porque fuera un masoquista, ni porque fuera una persona que quería llamar la atención y necesitaba, porque los hay, y necesitaba entonces hacer algo extraordinario para buscar aplausos, buscar likes, buscar followers en el futuro. No, Jesús lo hizo por amor, porque sabía que era lo mejor, porque sabía que había una recompensa más allá y la gratificación a la que nosotros estamos renunciando hoy cuando decidimos hacernos esclavos de Dios, decidimos servir a la justicia, decidimos seguir los pasos de Jesús, esa gratificación se va a multiplicar al infinito en el momento en que nosotros comencemos a vivir deliberada y conscientemente la vida eterna. Pero tenemos que tomar la decisión. Y esa decisión, según estos estudios científicos de los que les hablé, son 150 milisegundos. Tenemos para hacerlo. Necesitamos vivir más consciente. Necesitamos vivir más conscientemente, perdón. Necesitamos vivir más despiertos. Necesitamos abrir los ojos y salir de esta burbuja de lo virtual, de salir de esta burbuja de dopamina, salir de esta burbuja de complacencia, porque nosotros estamos tan atontados por el trabajo, tan atontados por la adrenalina, por la dopamina, por cualquier cosa que no estamos llevando a la conciencia y conciencia con ese de todas las acciones que nosotros estamos ejecutando o las acciones que nosotros podemos detener. Hoy es el día. Hoy es el día en que nosotros podemos tomar la decisión de ser libres. Las cadenas ya están rotas. Jesús las rompió. Jesús nos quitó las cadenas. Dice la palabra, Él rompió la puerta de bronce. Dice la palabra en Nehemías, si no estoy mal, que la puerta de las ovejas era la única puerta que no tenía cerrojo. Y Jesús va a decir, yo soy la puerta de las ovejas. El que venga a mí, el que entre por esta puerta, podrá entrar y salir. Y nosotros tenemos esa libertad solamente Jesús, en Jesús. Nosotros tenemos que tomar esa decisión hoy, que mañana puede ser tarde. Y no podemos seguir jugando con nuestra libertad. Nosotros no podemos seguir jugando a los dos bandos. No podemos seguir metiéndonos autogol. Es una tontería, es una estupidez mayúscula creer en tratar de engañarnos y pensar que puedo vivir conforme a mi voluntad
pero hacer algunas cositas para Dios, que puedo hacer en unas áreas de mi vida lo que se me dé la gana y en otras áreas de mi vida servir la ley de Dios. No podemos seguir jugando a esto. De verdad nosotros tenemos hoy la oportunidad de tomar la decisión y puede ser la decisión determinante porque no sé si se han dado cuenta, pero no tenemos la vida prepagada. Así que tomemos la decisión hoy y pidámosle a Dios que nos haga conscientes de las acciones que estamos llevando a cabo, de esas cosas que pueden estarnos haciendo nuevamente servir al pecado y apartándonos de ver la casa de Dios, de servir a ese Dios vivo. Oremos entonces para terminar este tiempo. Padre Santo, gracias, gracias, gracias te damos por la libertad que tú compraste para nosotros. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos enseñas por medio de tu palabra, tú te das a conocer incluso por medio de la ciencia, porque donde está la verdad, allí estás tú. Donde hay conocimiento, donde hay verdadera ciencia, donde hay verdad, estás tú revelándote y revelándonos a nosotros cuál es nuestra verdadera naturaleza y cuál es verdaderamente nuestra capacidad de hacer tu voluntad o la nuestra, de vivir esclavos al pecado o de seguir, Señor, tus pasos y hacernos esclavos tuyos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos haciendo. Que tu Espíritu Santo nos llame, que tu Espíritu Santo nos hable con voz de trompeta. Cada vez que nosotros tengamos ese tiempo, esos 150 milisegundos, para decirle al pecado, no controlas más mi vida. Padre, te damos gracias por darnos esa libertad. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos para que nosotros nos hagamos libres en ti y nos permitamos a nosotros mismos vivir el gozo de la salvación aquí debajo de tus alas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.